Hola, soy Sofía. Mis padres me robaron la herencia de mi abuelo, el único hombre que me amó incondicionalmente, y usaron su memoria para decirme que yo era una decepción. A veces, la traición más profunda no viene con un grito, sino con el silencio de una firma en un papel. ¿Alguna vez te han hecho sentir invisible en tu propia familia? Antes de que te cuente cómo recibí la carta que lo cambió todo, esa que sentí como una bofetada final de mis propios padres, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando descubrí que la verdad estaba escondida detrás de una pequeña llave ornamentada. La mentira que construyeron era tan cruel como simple. Tras la muerte de mi abuelo Arturo, mis padres, Ricardo e Isabel, me informaron que él solo me había dejado una pensión simbólica de $1,500 al mes. Según ellos, era un gesto de su profunda decepción por mi decisión de ser restauradora de arte en lugar de seguir una carrera respetable. Mientras yo intentaba sobrevivir en mi pequeño apartamento en Wynwood, oliendo a trementina y a sueños rotos, ellos se mudaron a la histórica mansión de mi abuelo en Coral Gables. Celebraban fiestas opulentas, conducían autos de lujo y gestionaban su invaluable colección de arte, como si fuera un cajero automático personal, borrando cada rastro del hombre que la había reunido con amor. El dolor iba mucho más allá del dinero o la mansión. Era la aniquilación de mi identidad. Cada vez que veía una foto de mi madre posando en el jardín donde mi abuelo me enseñó a dibujar, o leía un artículo sobre la generosidad de mi padre al prestar una de las obras a un museo, sentía como si me estuvieran borrando a mí. Se apropiaron de mis recuerdos, de los pasillos donde corrí, del estudio donde pasé horas escuchando sus historias. Usaron el legado de la única persona que creyó en mí para reforzar la narrativa que siempre habían promovido, que yo era un fracaso, una nota discordante en su perfecta sinfonía de estatus y apariencias. Recuerdo a mi abuelo Arturo no como un coleccionista millonario, sino como el hombre de manos manchadas de pintura y ojos llenos de historias. La mansión, para el mundo, era una propiedad de millones de dólares. Para mí, era el lugar donde el olor a libros viejos y a café recién hecho significaba seguridad. Él nunca vio mi pasión por el arte como algo poco práctico. Al contrario, la fomentaba. Sofía, me decía mientras me mostraba cómo identificar el trazo de un pincel, tú no solo ves la belleza, la rescatas. Le devuelves la vida a lo que otros dan por perdido. Eso no es un trabajo, es un don. Sus palabras eran el ancla de mi autoestima, un ancla que mis padres se esforzaban por levar cada día. Entre todas las piezas de su colección, había una que era nuestra, un pequeño cuadro de un paisaje costero, pintado por un artista local poco conocido. No era la obra más valiosa en términos monetarios, pero para nosotros lo era todo. Cuando yo ya no esté, este cuadro será tuyo, me prometió una tarde, mientras el sol de Florida se filtraba por los ventanales del salón. Para que siempre recuerdes que tu hogar está donde el arte y el amor se encuentran. Esa promesa era un hilo de esperanza al que me aferraba. Pensaba, con una ingenuidad dolorosa, que incluso en su codicia, respetarían ese último deseo, esa pequeña porción de su alma que me había legado en vida. Mi relación con ellos se había reducido a llamadas telefónicas tensas y esporádicas. Cada intento de hablar sobre mi abuelo era recibido con un muro de frialdad. Hace un par de meses, llamé a mi padre para decirle que había conseguido un pequeño proyecto para restaurar un mural en el barrio. Su respuesta fue un suspiro cansado. Sofía, ¿cuándo vas a madurar? El mundo real no funciona con sentimentalismos ni con pinceles. Tu abuelo te consentía demasiado, y mira dónde te ha dejado. Colgué el teléfono con las manos temblando, no de rabia, sino de una profunda y helada tristeza. Habían logrado convertir su amor en una acusación, pero algo empezó a cambiar dentro de mí. La tristeza, que había sido mi compañera constante, comenzó a endurecerse, a transformarse en una especie de calma desafiante. Miraba mis manos, manchadas con pigmentos de oro y azul cobalto, las mismas manos que mi abuelo había guiado sobre el lienzo. Él no me había criado para ser una víctima. Me había enseñado a ver más allá de la superficie, a encontrar la estructura oculta bajo las capas de suciedad y tiempo. Quizás, por primera vez, empecé a pensar que debía aplicar esa lección a mi propia vida. Dejar de llorar por lo que me habían quitado y empezar a buscar la verdad que habían intentado enterrar.
Esa noche, mientras ordenaba una vieja caja de recuerdos, mis dedos rozaron algo frío y metálico. Era una pequeña llave ornamental que mi abuelo me había regalado en mi 18º cumpleaños, junto a una nota doblada en 4. La abrí por 1000ª vez. Su caligrafía elegante y firme decía: «Para cuando olviden quién eres». Nunca había entendido su verdadero significado. Siempre pensé que era una de sus excentricidades poéticas, un recordatorio para que no perdiera mi esencia. Pero esa noche, sosteniendo la llave en la palma de mi mano, sentí un escalofrío. Por primera vez, la frase no sonaba como un consejo, sino como una advertencia, como una instrucción. Y entonces llegó. Una mañana de martes, entre las facturas y la publicidad, había un sobre grueso y rígido con el logo del bufete de abogados de mis padres. Mi corazón se detuvo por un segundo. No era una carta personal, era una notificación. Con los dedos entumecidos, la abrí. Las palabras eran formales, impersonales, y cada una de ellas era un golpe. La mansión de Coral Gables y la totalidad de la colección de arte de Arturo Méndez serían liquidadas en una subasta pública el mes siguiente. La lista de lotes estaba adjunta, y allí, en la página 3, lote 27, estaba: paisaje costero, artista local. Colección privada, mi cuadro. El último hilo que me unía a él estaba a punto de ser cortado y vendido al mejor postor. La hoja de papel temblaba en mi mano, pero no era por nervios, sino por una ira helada que se apoderaba de mí, comenzando en la punta de mis dedos y subiendo por mis brazos hasta instalarse como un nudo de hielo en mi pecho. Cada palabra impresa en ese documento oficial era una palada de tierra sobre el recuerdo de mi abuelo, una profanación de todo lo que él había amado, liquidación total, subasta pública. Esas frases no solo se referían a objetos inanimados. Estaban hablando de vender los fragmentos de mi infancia, los testigos silenciosos de las horas que pasé a su lado. La mansión no era solo ladrillo y mármol, era el eco de su risa. La colección no eran solo lienzos y esculturas, era el mapa de su alma. Y ellos, mis propios padres, estaban a punto de venderlo todo, pieza por pieza, como si desmantelaran un cuerpo para vender sus órganos al mejor postor. Con el corazón martillándome contra las costillas, marqué el número de mi padre. Sabía que era inútil, que me encontraría con el mismo muro de desdén de siempre, pero una parte de mí, la niña que aún creía en los cuentos de hadas, necesitaba oírlo de su boca. Respondió al tercer tono, su voz impaciente y distante. Le hablé del cuadro, de la promesa de mi abuelo, mi voz quebrándose al pronunciar su nombre. Hubo un silencio al otro lado de la línea, seguido de un suspiro cargado de fastidio. «Sofía, por favor, madura de una vez», dijo, su tono cortante como un bisturí. «Tu abuelo era un hombre de negocios. Los sentimentalismos no pagan las facturas. Es hora de que dejes de vivir en el pasado y te enfrentes al mundo real». No me dio tiempo a responder. Colgó, dejándome con el pitido monótono del teléfono como única compañía. Un sonido que se sentía como el electrocardiograma de una relación muerta. La humillación me quemaba la cara. No era solo el rechazo, era la forma en que minimizaba mi dolor, mi amor, mi conexión con mi abuelo, reduciéndolo todo a un capricho infantil. Me senté en el suelo de mi pequeño estudio en Wynwood, rodeada de mis propias obras, de los olores a óleo y a disolvente, que para mí eran el perfume del hogar. Afuera, el sol de Miami brillaba con una indiferencia cruel, mientras que dentro de mí todo era oscuridad. Miré a mi alrededor, a las paredes descascaradas, a los muebles de segunda mano, y lo comparé con las imágenes que mi mente proyectaba: los salones de la mansión en Coral Gables, los jardines impecables, el brillo de los autos de lujo de mis padres. La injusticia era tan tangible que casi podía tocarla, un abismo económico y emocional que ellos mismos habían cavado entre nosotros, usando el legado de mi abuelo como pala. En ese momento de desolación, algo se quebró dentro de mí. No fue mi espíritu, sino la cáscara de tristeza que me había envuelto durante años. Una calma fría y lúcida comenzó a extenderse por mis venas. Recordé las palabras de mi abuelo, no las que mis padres habían inventado, sino las verdaderas. Restaurar no es solo limpiar, Sofía, es un acto de justicia.
Es devolverle la voz a lo que el tiempo y el descuido han intentado silenciar. De repente, sus palabras dejaron de ser un simple recuerdo y se convirtieron en un manual de instrucciones. Mis padres no solo estaban siendo negligentes con su legado material, estaban intentando silenciar su memoria, mi memoria. Y yo, su nieta, la restauradora, no podía permitirlo. Mi trabajo era precisamente ese: luchar contra el olvido y la destrucción. El cuadro. Mi mente se aferró a él como un náufrago a un trozo de madera. No era un Rembrandt ni un Picasso, pero contenía más valor que toda la colección junta. Representaba una promesa, un pacto sagrado entre un abuelo y su nieta. La idea de que unos extraños pujaran por él, que terminara colgado en la pared de alguien que solo veía una inversión, era una profanación insoportable. Era el último pedazo tangible de su amor incondicional, y estaban a punto de arrancármelo. Sentí que si dejaba que se lo llevaran, no solo perdería el cuadro, me perdería a mí misma, la última conexión con la persona que me había enseñado a ver la belleza en un mundo que a menudo parecía tan feo. La lucha ya no era por una herencia, era por mi identidad. Impulsada por una determinación que no sabía que poseía, tomé las llaves de mi viejo auto y conduje hacia Coral Gables. Era una peregrinación, un último intento de conectar con el lugar que había sido mi santuario. Mientras cruzaba los puentes y veía cómo los modestos edificios de mi barrio daban paso a las avenidas arboladas y las mansiones opulentas, sentía que viajaba entre dos mundos: el mío, basado en la pasión y el esfuerzo, y el de ellos, construido sobre la apariencia y una riqueza que no les pertenecía moralmente. Cada kilómetro que me acercaba a la casa aumentaba la presión en mi pecho, una mezcla de nostalgia, rabia y un miedo profundo a lo que encontraría allí. Sabía que no sería bienvenida, que mi presencia sería una molestia en su calculado plan de desmantelamiento. Cuando llegué, el portón de hierro forjado estaba abierto. Había una furgoneta de una casa de subastas estacionada en la entrada circular. Hombres con guantes blancos entraban y salían, tratando los objetos de mi abuelo con una eficiencia impersonal que me revolvió el estómago. Entré sin que nadie me detuviera, sintiéndome como un fantasma en mi propia casa. El eco de mis pasos sobre el mármol del vestíbulo sonaba extraño, ajeno. Vi a mi madre, Isabel, en el gran salón hablando con un hombre de traje. Llevaba un vestido de diseñador y una sonrisa tensa, la anfitriona perfecta de su propia traición. Me vio y su sonrisa se desvaneció por un instante, reemplazada por una máscara de fría irritación. No se acercó, solo hizo un gesto con la cabeza, tan sutil y despectivo que podría haber sido para ahuyentar a una mosca. Quería correr hacia el estudio de mi abuelo, el corazón de la casa, el lugar donde la magia sucedía, pero el pasillo que llevaba hasta allí estaba bloqueado por dos hombres que estaban embalando con cuidado una escultura. Me detuve, sintiendo una barrera invisible. Mi madre se acercó entonces, su perfume caro invadiendo mi espacio. «Sofía, este no es un buen momento», dijo en voz baja, como si me estuviera haciendo un favor al no montar una escena. «Estamos muy ocupados. Deberías haber llamado». Sus palabras, tan tranquilas y razonables, eran más crueles que cualquier grito. Me estaba tratando como a una intrusa, una extraña que no entendía las reglas. Le pregunté por el estudio, por el cuadro. Ella suspiró, el mismo suspiro de mi padre. «Todo está siendo catalogado. Por favor, no compliques las cosas. Es por el bien de todos». Me di la vuelta y me marché. No había nada más que decir. La humillación era completa. Me habían negado el acceso no solo a la propiedad, sino a mis propios recuerdos. Mientras caminaba hacia la salida, vi, a través de una puerta entreabierta, el lote 27. Mi cuadro estaba apoyado contra una pared con una etiqueta amarilla pegada en el marco. Un número. Lo habían reducido a un simple número en un catálogo. Ese fue el golpe final. Sentí que el aire me faltaba, una mezcla de dolor y una furia tan pura que me dejó sin aliento. Me habían despojado de todo, me habían borrado de la historia familiar, habían convertido el amor de mi abuelo en una transacción comercial. La injusticia ya no era una idea abstracta, era esa etiqueta amarilla, un insulto pegado directamente sobre mi corazón.
De vuelta en mi apartamento, la sensación de derrota amenazaba con consumirme. Me sentía pequeña, impotente, una hormiga tratando de detener una apisonadora. Me dejé caer en una silla, con la mirada perdida en el desorden de mi taller. Todo parecía inútil. Mi arte, mi pasión, mi vida. Habían ganado. Siempre ganaban. Eran más ricos, más poderosos, más despiadados. Estaba a punto de rendirme, de dejar que la marea de su codicia me arrastrara, cuando mis ojos se posaron en la vieja caja de recuerdos que había estado ordenando la noche anterior. Algo brilló débilmente bajo la luz de la lámpara. Era la pequeña llave ornamental que mi abuelo me había regalado. La tomé en mi mano, su frío metal un ancla en mi mar de desesperación. Sostuve la llave con fuerza, el intrincado diseño presionando contra mi palma. Las palabras de la nota que la acompañaba resonaron en mi cabeza con una claridad aterradora. Para cuando olviden quién eres. Ya no era una frase poética, era una profecía. Habían olvidado quién era yo, o quizás nunca lo supieron. Pero mi abuelo sí lo sabía. Él me había visto, y en ese momento, sosteniendo esa llave, sentí una chispa. No era esperanza, todavía no. Era algo más primario. Curiosidad. ¿Por qué esa llave? ¿Qué habría? El sentimentalismo no paga las facturas, había dicho mi padre. Quizás tenía razón, pero tal vez, solo tal vez, mi abuelo, el hombre de negocios que ellos decían que era, había dejado algo más que sentimentalismos. Tal vez había dejado un plan. Y esa pequeña llave era el primer paso para descubrirlo. La llave se sentía pesada en mi mano, un trozo de metal frío que contenía el calor de una promesa. La curiosidad que había sentido la noche anterior se transformó en una urgencia febril, una necesidad casi física de encontrar la cerradura que le correspondía. Mi mente corría a toda velocidad, repasando cada rincón de la mansión, cada mueble, cada caja que mi abuelo había guardado con celo. Recordé su estudio, su santuario personal, un lugar al que solo yo tenía acceso ilimitado. Era un espacio lleno de sus excentricidades, libros con pasajes marcados, bocetos escondidos en cajones y un viejo escritorio de caoba con más compartimentos secretos que un cofre de pirata. Tenía que ser allí. El problema era que ese estudio, mi refugio, se había convertido en territorio enemigo, un lugar al que me habían prohibido la entrada de la manera más humillante posible. La frustración era un nudo en mi garganta. La pregunta que me atormentaba no era qué abría la llave, sino cómo llegaría a la cerradura. Irrumpir en la casa era impensable. Mis padres se asegurarían de que enfrentara consecuencias legales, pintándome como la hija desequilibrada y resentida que siempre habían dicho que era. La desesperación de los días anteriores fue reemplazada por una adrenalina helada, un tipo de enfoque que solo se tiene cuando no queda nada que perder. Dejé de pensar como una nieta desconsolada y empecé a pensar como lo que era, una restauradora. Mi trabajo consistía en analizar estructuras, encontrar las debilidades, las grietas ocultas bajo capas de barniz y tiempo. La mansión era una estructura. El plan de mis padres era el barniz, y yo necesitaba encontrar la grieta. La misión ya no era sobre recuperar un cuadro, era sobre restaurar la verdad. Un recuerdo vago, casi etéreo, flotó en mi mente. Una tarde de lluvia, jugando al escondite con mi abuelo. Yo era pequeña, quizás de 7 u 8 años. Me había escondido en la biblioteca, que estaba junto a su estudio. Recuerdo haberme acurrucado detrás de una pesada cortina de terciopelo, y al apoyarme en la pared, una sección de los paneles de madera se movió ligeramente. Mi abuelo me encontró, por supuesto, y con una sonrisa cómplice volvió a colocar el panel en su sitio, susurrando: «Todo buen libro tiene un capítulo secreto». En ese momento fue solo un juego. Ahora, esa memoria se sentía como un mapa del tesoro. Era una posibilidad remota, una fantasía infantil quizás, pero era la única pista que tenía. Era un hilo delgado, pero me aferré a él con todas mis fuerzas. Los siguientes días se convirtieron en una tortura de espera y preparación. Pasaba las noches en vela, dibujando planos de la mansión de memoria, tratando de ubicar el lugar exacto de aquel panel suelto. Durante el día me sumergía en una investigación obsesiva. Busqué en internet el nombre de la casa de subastas que mis padres habían contratado.
Estudié sus procedimientos, sus horarios, cualquier cosa que pudiera darme una ventaja. La ironía de la situación me quemaba por dentro. Me sentía como una criminal planeando un atraco a mi propio hogar, a los recuerdos de mi infancia. Este conflicto me desgarraba. La persona que mi abuelo había criado, la que encontraba belleza en la honestidad del arte, se veía forzada a actuar con sigilo y engaño. Era como si mis padres me estuvieran obligando a convertirme en alguien que no era para poder proteger lo que legítimamente me pertenecía. Entonces tuve una idea, una que era arriesgada, pero que jugaba con mis fortalezas. Tomé el teléfono y llamé a la casa de subastas. Puse mi voz más profesional, la que usaba con clientes importantes, y me presenté como una coleccionista privada interesada en el lote 112, una escultura de bronce que, según mis mapas mentales, estaba ubicada en la biblioteca. Empecé al hacer preguntas técnicas sobre la pátina de la escultura, su fundición, su procedencia, usando un lenguaje que dejaba claro que no era una aficionada. El empleado, un joven llamado David, pareció impresionado. Mientras respondía a mis preguntas, mencionó casualmente que el equipo de catalogación principal ya había terminado su trabajo en esa área y que solo quedaba el personal de embalaje, que solía tomar un descanso para almorzar entre la 1 y las 2 de la tarde. La casa está prácticamente vacía a esa hora, dijo. Mi corazón dio un vuelco. Tenía mi ventana. El día señalado, el aire de Miami se sentía espeso y pesado, como si contuviera toda mi ansiedad. Me vestí con unos jeans oscuros y una camiseta negra, ropa que no llamaría la atención. Mientras conducía hacia Coral Gables, cada semáforo en rojo parecía durar una eternidad. Las majestuosas avenidas flanqueadas por banianos, que antes me parecían tan hermosas, ahora se sentían como los muros de una fortaleza impenetrable. El lujo que me rodeaba ya no era aspiracional, sino una barrera, un recordatorio constante de la distancia que mis padres habían puesto entre su mundo y el mío. Estacioné mi viejo auto a 3 calles de la mansión, en un lugar donde no sería sospechoso. Tomé mi mochila, que solo contenía una pequeña linterna, mi teléfono y la llave. Cada paso que daba hacia la casa era un debate entre el miedo y la determinación. Llegué al imponente portón de hierro forjado. Estaba entreabierto, tal como esperaba. Me deslicé por la abertura, sintiendo una oleada de culpa y adrenalina. El jardín, que mi abuelo cuidaba con tanto amor, parecía descuidado, como si la propia tierra estuviera de luto. Crucé el césped, manteniéndome cerca de los arbustos, y me dirigí a una puerta lateral que daba a la cocina, una que rara vez se cerraba con llave. Mi mano tembló al girar el pomo. Cedió. Entré en la casa y me recibió un silencio sepulcral. El aire olía a productos de limpieza y a la ausencia de vida. Era mi hogar, pero se sentía como la escena de un crimen, un lugar profanado por la codicia. Cada crujido del suelo era un disparo en la oscuridad, y mi propio latido resonaba en mis oídos como un tambor de guerra. Avancé de puntillas por los pasillos familiares, que ahora parecían un laberinto desconocido. Mi objetivo era la biblioteca. Cuando finalmente llegué, la puerta de roble macizo estaba abierta. La habitación estaba en penumbra, con los muebles cubiertos por sábanas blancas que parecían fantasmas. El olor a cuero y papel viejo me golpeó, un aroma que siempre había asociado con la seguridad y el conocimiento. Mis ojos se ajustaron a la oscuridad, buscando la pared de mi recuerdo. Allí estaba, la estantería empotrada que iba del suelo al techo, llena de los libros de arte y filosofía de mi abuelo. Me acerqué, rozando con los dedos los lomos de los libros, como si buscara una conexión con él, una señal de que estaba haciendo lo correcto. Mis manos recorrieron los paneles de madera oscura que flanqueaban la estantería. Buscaba cualquier imperfección, cualquier indicio de que uno de ellos era diferente. Al principio, todo parecía sólido, uniforme. El pánico comenzó a crecer en mi pecho. ¿Y si me había equivocado? ¿Y si todo era producto de mi imaginación desesperada? Entonces, mis dedos encontraron algo. Detrás de una colección de volúmenes sobre el Renacimiento italiano, había una delgada línea de unión que no debería estar allí. Presioné con suavidad. Nada. Empujé con más fuerza. Seguía sin moverse. Mi corazón se hundió, pero entonces, al pasar la yema de mi dedo por el borde, sentí una diminuta hendidura.
casi imperceptible al ojo. No era un panel que se empujaba, era una puerta, y en el centro de la hendidura, oculta por la sombra, había una cerradura. Con el aliento contenido, saqué la pequeña llave ornamental de mi bolsillo. La luz que se filtraba por las persianas cerradas hizo brillar el metal. El diseño grabado en la cabeza de la llave, una especie de flor de lis estilizada, era idéntico a un pequeño detalle tallado en la madera junto a la cerradura. Era una coincidencia demasiado perfecta para serlo. Con manos que temblaban violentamente, la inserté en la diminuta ranura. Encajó con una precisión milimétrica. Giré la llave. Un suave clic resonó en la biblioteca silenciosa, un sonido tan pequeño pero tan definitivo que pareció sacudir los cimientos de la casa. El panel se abrió hacia adentro sin hacer ruido, revelando un compartimento oscuro y forrado de terciopelo. Dentro había dos cosas, un portafolio de cuero grueso y un sobre sellado con el anillo de mi abuelo. En el sobre, con su caligrafía inconfundible, estaba escrito mi nombre. Sofía, con el corazón latiéndome en la garganta, me arrodillé en el suelo polvoriento de la biblioteca, sosteniendo el portafolio y la carta como si fueran reliquias sagradas. El terciopelo del compartimento secreto se sentía suave bajo mis dedos, un último gesto de cuidado de mi abuelo en medio de la traición de mis padres. Una ola de emociones contradictorias me inundó. Una validación tan profunda que dolía, un torrente de rabia fría por los años de mentiras, y una pena inmensa por el hombre que había orquestado todo esto para protegerme, incluso después de su muerte. Mis manos temblorosas se decidieron por el sobre. Necesitaba escuchar su voz, aunque fuera en papel, antes de enfrentarme a la fría legalidad del testamento. Rompí el sello con la uña, un acto que se sintió a la vez como una profanación y una liberación. La carta no era un documento legal, era una conversación a través del tiempo. La caligrafía de mi abuelo, tan familiar y firme, llenaba la página, y pude oír su voz en cada palabra. Mi querida Sofía, comenzaba, si estás leyendo esto, significa que el mundo ha intentado hacerte olvidar quién eres, tal como temía, pero también significa que has demostrado ser más fuerte que ellos. Explicaba su decisión con una claridad dolorosa. Sabía que mis padres, cegados por el estatus y el dinero, intentarían moldearme a su imagen o desecharme si me resistía. La prueba de 5 años no era un castigo, sino un regalo. El tiempo para que yo construyera mi propia vida, mi propio valor, lejos de su influencia tóxica. Quería que fueras independiente no de mi dinero, sino de su aprobación. Escribió. Tu arte no es una decepción, es tu armadura y tu voz. Nunca lo dudes. Cada frase era un bálsamo para heridas que ni siquiera sabía que tenía tan profundas. Después de leer la carta 3 veces, con las lágrimas empañando las palabras, abrí el portafolio de cuero. Dentro, el verdadero testamento estaba impecable, redactado en un lenguaje legal denso pero inequívoco. Página tras página detallaba su voluntad. Yo, Sofía Méndez, era la única y universal heredera de todo su patrimonio. La mansión, la colección de arte, las inversiones, todo. Mis padres, Ricardo e Isabel Méndez, eran nombrados meramente como administradores temporales, con la estricta prohibición de vender cualquier activo principal. Su función terminaba exactamente 5 años después de su muerte, fecha que se había cumplido hacía apenas 2 semanas. La magnitud de su engaño me dejó sin aliento. No solo me habían mentido, habían cometido fraude, violando deliberadamente la confianza sagrada de un padre y un testamento, todo mientras me hacían sentir como una paria indigna. Un ruido lejano, una voz en el jardín, me devolvió a la realidad. El tiempo se agotaba. Los empleados de la subasta volverían de su almuerzo en cualquier momento. Con una rapidez que me sorprendió, metí la carta y el testamento en mi mochila. Cerré el compartimento secreto y giré la llave, dejando el panel de madera como si nunca hubiera sido tocado. La biblioteca, que momentos antes había sido el escenario de una revelación que cambiaría mi vida, volvió a ser una habitación silenciosa y llena de fantasmas. Salir de la casa fue una experiencia completamente diferente a entrar. Ya no me sentía como una ladrona. Caminaba con un propósito,
con el peso de la verdad en mi espalda. Cada paso sobre el mármol era firme. Ya no era una niña buscando respuestas, era la legítima dueña de esa casa, y estaba a punto de reclamarla. Una vez dentro de la seguridad de mi viejo auto, a varias calles de distancia, la adrenalina comenzó a desvanecerse, dando paso a una ola helada de pánico. Tenía la prueba, sí, pero ¿qué era un fajo de papeles contra el imperio que mis padres habían construido? Tenían los mejores abogados de Miami, una red de contactos influyentes y una reputación impecable que habían comprado y pulido durante años. Me imaginé en un tribunal, a mí, la artista bohemia de Wynwood, contra ellos, los pilares de la sociedad de Coral Gables. Intentarían aplastarme, humillarme públicamente, usar mi modesta vida en mi contra para pintarme como una oportunista. Por un instante aterrador, la duda casi me paralizó. ¿Realmente tenía la fuerza para enfrentarme a Goliat sin más arma que la verdad? Fue entonces cuando la imagen del rostro de mi abuelo, sonriendo mientras me enseñaba a mezclar colores, apareció en mi mente. La estructura siempre está ahí, Sofía. Solo tienes que tener la paciencia para revelarla. Él no me había dejado un arma, me había dejado un mapa y la certeza de que yo tenía la habilidad para leerlo. Mi plan comenzó a tomar forma, no con rabia, sino con una precisión quirúrgica. Necesitaba ayuda legal, pero no podía ser cualquiera. Tenía que ser alguien fuera del círculo de mis padres, alguien que valorara la justicia por encima de las apariencias. Y entonces un nombre surgió de las profundidades de mi memoria. Manuel Rojas. Mi abuelo lo había mencionado una vez como el último hombre honesto de Florida. Un viejo amigo de la universidad que se había convertido en un respetado juez. No podía representarme, pero quizás, solo quizás, podría guiarme hacia alguien que sí pudiera. Esa misma tarde, de vuelta en mi estudio, comencé la búsqueda. La idea de contactar directamente al juez Rojas me pareció demasiado arriesgada. Podría interpretarse como un intento de influenciarlo. Así que opté por un camino más metódico. Investigué bufetes de abogados especializados en litigios de sucesiones, buscando firmas pequeñas y combativas, de esas que no se intimidan por los apellidos poderosos. Finalmente, encontré una. Vargas & Asociados. Las reseñas hablaban de una abogada principal, Elena Vargas, conocida por su tenacidad y su defensa apasionada de clientes que habían sido víctimas de fraudes familiares. Con el estómago hecho un nudo, marqué el número. La voz de la recepcionista fue amable, pero al intentar explicar mi situación, las palabras se me atoraban. Es un asunto familiar, logré decir. Es urgente. Me dieron una cita para la mañana siguiente. Sentada frente a Elena Vargas al día siguiente, sentí por primera vez en años que alguien me escuchaba de verdad. Era una mujer de unos 40 años, con una mirada intensa que parecía ver a través de mis defensas. Le conté toda la historia, desde la pensión simbólica hasta la llave ornamental y el compartimento secreto. Con manos temblorosas deslicé el testamento y la carta de mi abuelo sobre la mesa de caoba pulida. Ella los examinó en silencio, su rostro impasible al principio. Pero a medida que leía, vi cómo su expresión cambiaba. Una ceja se arqueó con interés. Luego sus labios se apretaron en una línea fina de indignación. Cuando terminó, levantó la vista y me miró fijamente. «Señorita Méndez», dijo con una voz tranquila pero cargada de acero, «lo que sus padres han hecho no es solo inmoral, es un delito grave. Y vamos a detenerlos». Elena me explicó el plan de acción con una claridad que calmó mi caos interior. El primer paso era presentar una moción de emergencia ante el tribunal para obtener una orden de restricción temporal que detuviera la subasta de inmediato. Simultáneamente, iniciaríamos el proceso para validar el testamento que había encontrado y anular el que mis padres hubieran estado utilizando. Me advirtió, sin embargo, que la batalla sería feroz. Ellos no se rendirán sin luchar, Sofía. Usarán todo su poder y su dinero para desacreditarte. Dirán que falsificaste estos documentos, que eres mentalmente inestable, que actúas por rencor. Tienes que estar preparada para que la situación se ponga muy fea y muy personal. La miré directamente a los ojos, la imagen de la etiqueta amarilla del lote 27 en mi cuadro grabada en mi mente. «Estoy lista», respondí,
y por primera vez en mucho tiempo, mi voz no tembló. Esa misma tarde, el primer disparo de la guerra se efectuó en silencio. La oficina de Elena envió un mensajero a los abogados de mis padres. El sobre contenía la notificación formal de nuestra demanda y una copia certificada del testamento de mi abuelo. Me imaginé la escena, el abogado de mi padre abriendo el sobre, su rostro palideciendo mientras leía, la llamada telefónica urgente a mi padre. El silencio se había roto. La mentira sobre la que habían construido su opulenta vida durante los últimos 5 años acababa de explotar. No había vuelta atrás. Esa noche, en lugar de sentir miedo, sentí una calma extraña. Abrí el catálogo de la subasta en mi computadora y me detuve en la imagen de mi cuadro. Ya no era solo una pintura. Era el símbolo de una promesa que estaba a punto de cumplir. El último bastión de un legado que iba a rescatar de las garras de la codicia. La batalla apenas comenzaba. Los días que precedieron a la audiencia se sintieron como vivir en el ojo de un huracán. Había una calma extraña y tensa en mi pequeño apartamento, mientras afuera sabía que la tormenta legal que Elena había desatado estaba causando estragos. La subasta fue suspendida por orden judicial apenas 48 horas antes de su inicio, un golpe que, según Elena, había enviado a mis padres y a sus abogados a un estado de pánico furioso. Recibí una serie de llamadas de números desconocidos y mensajes de texto de mi madre, que iban desde la incredulidad indignada hasta amenazas veladas sobre arruinar mi vida. No respondía ninguno. Mi silencio, que una vez fue un signo de mi sumisión, se había convertido en mi arma más poderosa. Estaba conservando mi energía para la única batalla que importaba, la que se libraría cara a cara, bajo el peso de la ley. El día de la audiencia entré en la sala del tribunal sintiendo que cada mirada era un juicio. El aire era frío y olía a papel viejo y a una justicia impersonal. Elegí mi ropa con el cuidado de una restauradora seleccionando sus herramientas. Un sencillo vestido azul marino, sin joyas, mi cabello recogido. Quería que me vieran a mí, no a una caricatura de hija resentida. Al otro lado del pasillo, mis padres eran un espectáculo de opulencia desafiante. Mi padre, Ricardo, con un traje italiano que probablemente costaba más que mi alquiler de un año, y mi madre, Isabel, con un collar de perlas que brillaba con una luz fría y arrogante. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, no vi ni una pizca de remordimiento. Isabel esbozó una pequeña sonrisa condescendiente y le susurró algo a mi padre, quien negó con la cabeza con una expresión de profundo fastidio, como si mi mera presencia fuera una vergüenza insoportable. Me senté junto a Elena, mis manos entrelazadas sobre mi regazo para ocultar su temblor. El juez entró y la sala se puso de pie. Era un hombre mayor, de cabello plateado y un rostro surcado por arrugas que sugerían una vida de decisiones difíciles. Su nombre era Manuel Rojas. El nombre me sonaba familiar, pero no pude ubicarlo en mi nerviosismo. Nos miró a todos por encima de sus gafas con una formalidad impenetrable, su voz resonando con una autoridad que me hizo sentir aún más pequeña. Comenzó los procedimientos con una monotonía que me heló los huesos. Por un momento, el pánico me invadió. Él era solo otro hombre poderoso en un mundo gobernado por hombres como mi padre. La verdad se sentía frágil, una delicada pieza de porcelana a punto de ser aplastada bajo el peso de su sistema. Elena comenzó su exposición, presentando nuestra moción para validar el testamento de mi abuelo. El abogado de mis padres, un hombre de aspecto pulcro y sonrisa depredadora, se preparaba para rebatir, probablemente para argumentar que el documento era una falsificación desesperada. El juez Rojas escuchaba, su rostro una máscara de neutralidad judicial. Luego, Elena me llamó al estrado para identificar el documento. Mientras caminaba, sentí los ojos de mis padres taladrándome la espalda. Me senté y el secretario me acercó el testamento. Sí, dije con voz clara, reconozco la caligrafía de mi abuelo, Arturo Méndez. Fue en ese momento, al decir su nombre completo, que el juez levantó la vista de sus papeles y me miró directamente por primera vez. Y entonces, todo cambió. Su rostro perdió todo color, la máscara de formalidad se hizo añicos, reemplazada por una expresión de pura conmoción. Sus ojos, que momentos antes eran fríos y distantes, se abrieron de par en par, fijos en mi cara como si viera un fantasma.
Su mano, que sostenía un bolígrafo, comenzó a temblar tan violentamente que el bolígrafo cayó sobre su escritorio con un ruido sordo que resonó en el silencio de la sala. Todos los ojos se volvieron hacia él, confundidos. Mis padres se miraron, una arruga de irritación en la frente de mi padre. No entendían lo que estaba pasando. Pero yo sí. En su mirada no vi a un juez. Vi al hombre que mi abuelo había llamado el último hombre honesto de Florida. Con un hilo de voz, tan bajo que apenas se oyó, pero que cortó el aire como un cuchillo, el juez susurró unas palabras que sellaron el destino de mis padres. «Dios mío», dijo, su mirada aún clavada en mí. ¿De verdad es ella? El abogado de mis padres dio un paso adelante, confundido. ¿Su señoría? Pero el juez no lo escuchaba. Estaba perdido en un recuerdo, en una conversación de hace años. Y en ese instante supe que mi abuelo no solo me había dejado un testamento, me había dejado un testigo, un guardián de su verdad que ni él mismo sabía que necesitaría. La frase no fue una pregunta, fue una confirmación. Estaba reconociendo en mí a la nieta de la que su amigo Arturo le había hablado con tanto orgullo, la heredera de espíritu inquebrantable que sus propios hijos habían intentado borrar. Una ola de calma me invadió. La validación que había buscado desesperadamente durante años no vino del documento en mi mano, sino de la mirada de ese hombre. La expresión de mis padres cambió de la arrogancia a una confusión alarmada. La sonrisa de mi madre se había congelado en su rostro, ahora una mueca grotesca de incertidumbre. Mi padre miraba al juez, luego a mí, su mente trabajando a toda prisa, tratando de entender cómo su mundo perfectamente controlado acababa de descarrilarse. El poder en la sala había cambiado de bando, no con un grito, sino con un susurro. La llave ornamental no solo había abierto un compartimento secreto, había abierto la memoria de un hombre justo. Elena, percibiendo el cambio sísmico, procedió con una precisión letal. Su señoría, con el permiso de la corte, me gustaría presentar la carta personal del señor Arturo Méndez a su nieta, encontrada junto al testamento. Colocó la carta, mi carta, en un proyector para que todo el tribunal pudiera leerla. Las palabras de mi abuelo llenaron la pantalla. Mi querida Sofía, si estás leyendo esto, significa que el mundo ha intentado hacerte olvidar quién eres. El silencio en la sala era absoluto. Cada palabra era una acusación directa, un testimonio desde la tumba que exponía la crueldad y el fraude de mis padres. Vi a mi madre llevarse una mano a la boca, su rostro ahora pálido como el mármol. Mi padre estaba rígido, su cara una máscara de furia impotente. El abogado de mis padres intentó objetar, balbuceando sobre la inadmisibilidad y la manipulación emocional, pero su voz carecía de convicción. Era un actor que había olvidado sus líneas porque el escenario se había derrumbado a su alrededor. El juez Rojas lo silenció con un gesto de la mano. Tomó el testamento original, sus manos ahora firmes, y lo examinó página por página, no como un juez revisando pruebas, sino como un amigo verificando la última voluntad de otro. Cuando terminó, levantó la vista y su mirada se posó en Ricardo e Isabel con un peso que parecía capaz de convertirlos en polvo. No había ira en sus ojos, sino algo mucho peor, un profundo y helado desprecio. La consternación de mis padres se había transformado en un terror glacial. Ya no eran los poderosos Méndez, los pilares de la sociedad de Coral Gables. Eran dos personas expuestas en toda su mezquindad, despojadas de su dignidad bajo la luz implacable de la verdad. El martillo del juez cayó, y el sonido fue definitivo, como el cierre de una puerta de acero. Concedió la orden de restricción permanente sobre todos los bienes y validó el testamento original, pendiente de los trámites formales. La batalla legal continuaría en sus detalles, pero la guerra por mi identidad y por el alma de mi abuelo, se había ganado en ese preciso instante. Al salir de la sala del tribunal, no me sentí eufórica. No había un sentimiento de triunfo, solo un profundo y agotador alivio, como el que siente un buzo al llegar a la superficie después de quedarse sin aire. Mis padres fueron rodeados por sus abogados, sus rostros descompuestos. Por primera vez en mi vida, no me miraron con desdén, sino con algo que se parecía al miedo.
Ya no era la niña invisible, la decepción. Era la heredera, la guardiana de un legado que ellos habían subestimado y profanado. Y en el silencio que se interpuso entre nosotros, en ese pasillo de mármol, entendí que mi abuelo me había dado la herencia más grande de todas. No una mansión ni una colección de arte, sino la oportunidad de demostrarme a mí misma y al mundo quién era realmente. Los días que siguieron a la audiencia no trajeron la euforia que uno podría esperar. En su lugar sentí un profundo y pesado agotamiento, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 5 años y finalmente pudiera exhalar. La victoria no fue un estallido de fuegos artificiales, sino el lento y silencioso deshielo de un invierno que había durado demasiado. Vi a mis padres una última vez en el pasillo del juzgado, rodeados por un enjambre de abogados con rostros sombríos. Sus máscaras de arrogancia se habían hecho añicos, dejando al descubierto a 2 personas frágiles y aterrorizadas. Cuando Isabel levantó la vista y sus ojos se encontraron con los míos, no había odio ni desdén, solo un vacío desconcertado, como si estuviera mirando a una extraña que acababa de demoler su mundo. No sentí nada, ni pena, ni triunfo, solo el final de algo. Elena Vargas se encargó de todo con una eficiencia implacable. En las semanas siguientes, el sistema legal se movió con una fuerza que nunca imaginé. Se ejecutó la orden judicial, congelando todas las cuentas y activos que mis padres habían controlado. Se inició una auditoría forense para rastrear cada dólar que habían malversado del patrimonio, cada obra de arte que habían vendido por debajo de su valor a coleccionistas amigos. Elena me mantuvo informada con correos electrónicos concisos y llamadas telefónicas breves, protegiéndome de los detalles más sórdidos. Mis padres, a través de sus nuevos y menos costosos abogados, intentaron negociar, apelar, retrasar lo inevitable. Pero el testamento de mi abuelo era una fortaleza de hierro. Cada intento de asalto se estrellaba contra sus cláusulas inexpugnables. La justicia, resultó, no siempre es ciega. A veces, simplemente necesita que alguien le entregue el mapa correcto. Una semana después de la audiencia, recibí las llaves de la mansión de Coral Gables. Conducir hasta allí fue surrealista. Esta vez no tuve que deslizarme por una puerta lateral como una ladrona. Abrí el portón principal con un control remoto y entré como la dueña legítima. La casa estaba en silencio, un mausoleo de los excesos de mis padres. Sus cosas todavía estaban por todas partes. Revistas de moda en la mesa de centro, una copa de vino a medio terminar en el mostrador de la cocina. El olor persistente del perfume caro de mi madre en el aire. Caminé por los salones de mármol, pero no sentía que fuera mi hogar. Se sentía como un museo de una vida que nunca fue mía y que ya no deseaba. Era el escenario de una traición, y cada rincón parecía susurrar los ecos de las mentiras que se habían contado allí. Fui directamente al estudio de mi abuelo. En el centro de la habitación, donde antes había un desorden de papeles y catálogos de la subasta, ahora solo había silencio. Y allí, apoyado contra la pared, estaba mi cuadro. El paisaje costero. Lo habían despojado de la etiqueta del lote 27. Lo levanté con cuidado, pasando los dedos por el marco que mi abuelo y yo habíamos elegido juntos. Las lágrimas que no había derramado en el juzgado finalmente corrieron por mis mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de reencuentro. Era la única pieza de la casa que se sentía verdaderamente mía, el único objeto que no estaba manchado por la codicia. En ese momento, supe exactamente lo que tenía que hacer. El legado de mi abuelo no era para ser poseído, era para ser compartido. La idea tomó forma con una claridad abrumadora. La mansión no sería mi casa. Sería la Fundación Arturo Méndez, un lugar para apoyar a jóvenes artistas como yo, aquellos que eligen la pasión por encima del pragmatismo, aquellos a quienes el mundo a menudo llama poco prácticos. Transformaría los opulentos salones en galerías, el vasto jardín en un parque de esculturas y el estudio de mi abuelo en un taller para un artista residente cada año. La invaluable colección de arte no sería vendida, sino que se convertiría en el núcleo de un fideicomiso educativo. Era un plan audaz, complicado, y por primera vez en mucho tiempo me sentí llena de un propósito que iba más allá de mi propia supervivencia. Estaba restaurando algo mucho más grande que un lienzo. Estaba restaurando el espíritu de mi abuelo.
Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. Contraté a un equipo para que catalogara y embalara las pertenencias personales de mis padres. Mantuvieron su ropa, sus joyas y algunos muebles, pero todo lo que había sido comprado con el dinero del patrimonio fue confiscado como parte del proceso legal. Mantuve mi pequeño apartamento en Wynwood. Era mi santuario, el lugar donde me había forjado a mí misma sin la ayuda de nadie. El dinero ya no era una preocupación, pero me di cuenta de que el verdadero lujo no era la riqueza, sino la libertad de seguir siendo quien era. Continué con mi trabajo de restauración, encontrando un consuelo aún más profundo en devolver la vida a obras olvidadas, sintiendo que mi vida y mi arte finalmente estaban en perfecta sintonía. Un día, Elena me llamó para decirme que el proceso de desalojo de mis padres estaba completo y que era hora de la comunicación final. Siguiendo su consejo, no llamé. No escribí un correo electrónico, hice exactamente lo que ellos me habían hecho a mí. Le pedí a mi abogado que redactara una carta. Era breve, formal e impersonal, impresa en un papel grueso y de alta calidad. Fue enviada por mensajero a la modesta dirección del apartamento que ahora alquilaban. La carta les informaba que, por orden judicial, se les prohibía permanentemente el acceso a cualquier propiedad asociada con el patrimonio de Arturo Méndez y que cualquier intento de comunicación futura debía dirigirse exclusivamente a través de mis representantes legales. El círculo se había cerrado, no con un grito de venganza, sino con el frío y definitivo clic de una puerta cerrándose para siempre. Nunca más volví a hablar con Ricardo o Isabel. Su caída fue tan espectacular como silenciosa. Enfrentaron cargos civiles por fraude y malversación de fondos, lo que resultó en la pérdida de la mayor parte de su fortuna personal para restituir el patrimonio. Su círculo social, construido sobre la frágil base de la riqueza y la apariencia, se evaporó de la noche a la mañana. Se convirtieron en una anécdota, una historia de advertencia susurrada en las fiestas opulentas a las que ya no eran invitados. No sentí satisfacción al saberlo, solo una distante y melancólica confirmación de que una vida construida sobre mentiras es tan frágil como una casa de naipes. Habían elegido el estatus por encima de su hija, y al final lo perdieron todo, incluida a mí. Hoy estoy de pie en el gran salón de lo que ahora es la fundación. Las paredes están recién pintadas, listas para la primera exposición de un joven artista de Miami. En el lugar de honor, sobre la chimenea de mármol, cuelga el paisaje costero. A veces, por la noche, cuando el edificio está en silencio, me siento frente a él y pienso en mi abuelo. Pienso en la llave ornamental, en su fe inquebrantable en mí y en el largo y doloroso camino que me llevó de vuelta a casa. No recuperé una herencia, reclamé mi historia, y al hacerlo entendí la lección final que mi abuelo me dejó. El verdadero arte no consiste en crear belleza de la nada, sino en restaurarla donde otros solo ven ruinas. Y eso se aplica tanto a los lienzos como a la vida misma. Al final, esta historia nunca fue sobre una mansión en Coral Gables o una colección de arte invaluable. Esas eran solo las piezas del tablero en un juego mucho más profundo, uno que se juega en silencio en tantas familias. El verdadero campo de batalla era mi propio corazón, y la guerra era contra la idea que mis padres habían intentado sembrar en él, que yo era invisible, que mi valor era condicional y que mi pasión era una decepción. Lo que aprendí, en los pasillos silenciosos de esa casa y en la fría solemnidad de un tribunal, es que la injusticia más dolorosa no es que te roben lo que es tuyo, sino que te convenzan de que nunca mereciste tenerlo. Es un borrado lento y cruel de tu identidad, un crimen que no deja huellas físicas, solo cicatrices en el alma. Pero esas cicatrices, como las grietas en un cuadro antiguo, también pueden contar una historia de supervivencia y restauración. Mi abuelo me enseñó a restaurar arte, pero el verdadero legado que me dejó fue la capacidad de restaurarme a mí misma. Mis padres veían el valor en términos de dólares, de estatus, de lo que el mundo podía ver y admirar. Mi abuelo me enseñó que el valor real es invisible. Reside en la integridad, en la lealtad a uno mismo y en el coraje de seguir un camino que nadie más entiende. Durante 5 años, me obligó a construir mi propio valor, ladrillo a ladrillo, en un pequeño estudio de Wynwood, lejos de la sombra de su riqueza. No me estaba desheredando, me estaba armando.
Me estaba dando la única herramienta que mis padres, con todo su dinero, nunca podrían comprar ni quitarme: la certeza inquebrantable de quién era yo, sin ellos. Esa fue la verdadera herencia, la que no puede ser subastada ni malversada. Esa frase del juez, ¿de verdad es ella?, resonará en mi mente para siempre. En ese instante entendí que él no estaba reconociendo a la nieta de un hombre rico. Estaba reconociendo el espíritu del que su amigo Arturo le había hablado con tanto orgullo. Una joven que encontraba más belleza en un pigmento raro que en un diamante, una mujer que no se doblegaría ante la presión de convertirse en algo que no era. Mis padres me miraban y veían un fracaso, una anomalía. El juez me miró y vio la prueba viviente de que la voluntad de mi abuelo se había cumplido. Vio a la heredera, no de una fortuna, sino de un carácter. Y en la mirada de terror de mis padres vi su derrota final. La comprensión de que la persona que habían intentado borrar era la única que realmente importaba. La lección más importante que extraje de todo esto es que la fuerza no siempre ruge. A veces es el silencio de la determinación. Es la paciencia de buscar la verdad oculta bajo capas de mentiras, de la misma manera que se busca una pintura original bajo un barniz oscurecido por el tiempo. Es la dignidad de caminar hacia un tribunal sabiendo que no tienes nada más que tu verdad como escudo. Mi victoria no fue un acto de venganza gritado a los cuatro vientos, sino el resultado de un plan silencioso, ejecutado con la precisión de un restaurador. Fue la prueba de que no necesitas ser el más ruidoso de la sala para ser el más poderoso. A veces, la voz más clara es la que se ha negado a quebrarse en la oscuridad, esperando pacientemente el momento de hablar. Esta experiencia me redefinió el concepto de familia. La sangre te convierte en pariente, pero es la lealtad, el respeto y la capacidad de ver el alma de una persona lo que te convierte en familia. Mis padres eran mis parientes, pero mi abuelo era mi familia. Él vio quién era yo y lo celebró. Ellos vieron quién no era y lo condenaron. A veces la lección más dura y liberadora es aceptar que los lazos de sangre no garantizan un refugio. Y está bien, porque te da la libertad de construir tu propia familia, un círculo de personas que no intentan cambiarte, sino que te ayudan a convertirte en la versión más auténtica de ti mismo. Esa es una riqueza que ningún testamento puede otorgar. El verdadero final de mi historia no fue cuando firmé los papeles que me devolvían el patrimonio. Fue la mañana en que me desperté en mi pequeño apartamento de Wynwood, con el olor a trementina en el aire, y me di cuenta de que no sentía la necesidad de mudarme a la mansión. La libertad no era tenerlo todo, era no necesitar nada de lo que ellos representaban para sentirme completa. El legado de mi abuelo no era una propiedad, era un propósito, y yo lo había encontrado. Había ganado mucho más que una herencia. Había recuperado el derecho a definir mi propia vida, a pintar mi propio lienzo con los colores que yo eligiera. Y ese es un poder que nadie, nunca más, podrá quitarme. Así que te pregunto a ti, que has escuchado mi historia, ¿alguna vez has sentido que tenías que luchar para que tu propia familia viera tu verdadero valor? ¿Has tenido que defender quién eres contra las expectativas de quienes se suponía que debían amarte incondicionalmente? Me encantaría leer tu experiencia en los comentarios porque sé que no estoy sola en esto. Y si mi historia te ha tocado de alguna manera, si te ha recordado la importancia de ser leal a ti mismo por encima de todo, suscríbete al canal y acompáñame. Juntos, podemos seguir compartiendo estas historias de resiliencia que nos recuerdan que, incluso cuando intentan borrarnos, nuestra verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz.